¿cuál es la pregunta más importante y urgente en la vida? A lo largo de la historia, innumerables personas se han preguntado, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? De hecho, en Lucas capítulo 18, versículo 18, el joven rico le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Si recuerdan en Hechos capítulo 16, el versículo 30, el carcelero de Filipos les preguntó a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta más urgente que cualquiera puede hacerse. ¿Por qué? Porque tu eternidad, tu destino eterno depende de la respuesta. Debemos entender, mis hermanos, que el mundo está confundido acerca de la salvación. No entienden. Su idea de la salvación está distorsionada. No entienden lo que es la salvación eterna. De hecho, mucha gente cree que la vida eterna se obtiene por las obras buenas, por las obras de uno. Mucha gente piensa que si somos buenas personas, Dios nos acepta. El mundo está confundido porque piensa que pueden obtener la vida eterna por sus buenas obras. Además de eso, el mundo está confundido porque piensa que su práctica religiosa ganará el favor de Dios. Muchos piensan que porque se asocian con una iglesia, una religión, una denominación, porque practican ciertas religiones o ritos en la iglesia, que estarán bien con Dios. Pero tenemos que ser recordados que no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios o el regalo de la vida eterna. No hay nada que podamos hacer, ni aún nuestros esfuerzos morales. El mundo piensa que si se esfuerza, hace lo mejor que puede, Dios los aceptará. Pero ese no es el caso de acuerdo a la palabra de Dios. Y por esa razón debemos de contemplar el versículo que lo explica absolutamente todo. Y ese versículo es Juan capítulo 3, versículos 16. Muy conocido. Quizás usted aprendió ese versículo cuando era joven o pequeño, pero el versículo nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la respuesta a nuestra pregunta. Se encuentra en este versículo, que es el versículo más poderoso y que resume el evangelio de la salvación. Hermanos, la verdad central que debemos de enfocar esta mañana es que la vida eterna no es algo que ganamos. Es una promesa de Dios dada gratuitamente a quienes creen en Jesucristo para recibirla. Y hoy, mis hermanos, quiero que examinemos nuestras vidas, que la examinemos de cerca y seriamente y preguntarnos, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? De acuerdo al versículo 16, veremos tres verdades que nos ayudan a entender cómo podemos recibir la vida eterna. Y cuando pensamos en la vida eterna, la promesa de Dios de vida eterna, tenemos que entender que todo comienza con Dios. La vida eterna comienza con el amor de Dios por el mundo. Por lo tanto, para recibir vida eterna debemos de aceptar el amor de Dios por nosotros. Acepta ese amor de Dios. La vida eterna comienza con el amor de Dios por el mundo, por ti, porque el versículo empieza de esta manera, porque de tal manera que hizo Dios, amó al mundo. De tal manera. De cierta manera, aquí el versículo nos enseña, nos habla del amor de Dios por el mundo. Pero cuando pensamos en el amor de Dios y la promesa de vida eterna, y si todo empieza con Dios, eso significa que Dios es la fuente de vida eterna. No encontramos vida eterna en ninguna otra fuente. Dios es la fuente de esa vida eterna. Comienza con Dios, no con nosotros.
Comienza con Él. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo nos dijo que Dios Padre posee la vida. Hay vida en Dios Padre. Jesucristo nos dice que Él, el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, Él es la fuente. Y todo empieza con Él. Él fue el que envió a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, Dios es la fuente de la vida eterna. Y Dios promete vida eterna. Por lo tanto, debemos de entender que la vida eterna comienza con Dios, no con nosotros. No hay nada que podemos hacer para ganarnos esa vida eterna. Dios la regala, pero la regala porque nos ama. Dios nos ofrece vida eterna porque nos ama. De tal manera Dios que amó al mundo. Dios te ofrece vida eterna porque te ama. La promesa más importante de Dios implica su amor. Somos salvos porque Dios ama al mundo. Y si pensamos en el amor de Dios por el mundo, mis hermanos, les quiero dar 4 razones generales por qué Dios te ama. Podemos ver a través de la Biblia por qué Dios nos ama, pero les quiero dar un resumen por qué nos ama. Primero, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, nos dice que la naturaleza de Dios es amor, que el carácter de Dios es amor. Uno de los atributos más grandes de Dios es el amor. Él nos ama porque Él es amor, un amor perfecto. Y ese amor se encarnó en la persona de Cristo Jesús y demostró su amor en la cruz del Calvario por nosotros. Pero Él nos ama porque Él es amor. ¿Sabe por qué nos ama? Porque Él es rico en misericordia. Porque su amor abunda por nosotros. ¿Sabe por qué Él nos ama? Porque Él nos creó. La Biblia nos dice que el ser humano fuimos hechos a su imagen y semejanza. Él nos dio vida, sopló vida en nosotros. Eso es evidencia de que Él nos ama. El hecho de que Él nos creó, nos dio existencia en este mundo, es evidencia que Dios nos ama. Él nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio vida, sopló vida en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar la vida con Él, para tener comunión y caminar con Él. De hecho, por eso Dios creó al primer ser humano, Adán y Eva. Creó a Adán para que Adán caminara con Dios. Hermanos, la razón por qué Dios le dio existencia al ser humano es para disfrutar de Dios, para caminar con Dios, tener relación, comunión con nuestro Padre Celestial. Para eso nos creó. Deberemos estar agradecidos que existimos en este mundo. Aunque este mundo esté quebrantado, nuestro Dios nos dio vida aquí para disfrutar de Él. Hermanos, por eso Dios nos ama. Él es amor, rico en misericordia, compasivo, clemente, abunda en misericordia. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, debemos de entender que Dios ofrece vida eterna porque nos ama. Y no nos ama con un amor humano. Dios no nos ama a nosotros como nosotros amamos o decimos que amamos a otros. Dios nos ama con un amor ágape, con un amor divino. Dios no nos ama como los hombres nos aman. El amor del hombre es condicional. El amor del hombre es una transacción. En otras palabras, yo te amo a ti como tú me amas a mí, pero Dios no ama como los hombres. Dios no ama como el ser humano. Además de eso, Dios no es un hombre para hacer mentir a los demás. Él nos ama con un amor ágape divino. Él nos ama con el amor más alto, más puro, más profundo que existe. Nos ama incondicionalmente, nos ama con un acto de amor decidido y sacrificado, no con mera emoción. El amor de Dios no es un sentimiento, es un acto. Y Él lo demostró cuando envió a su Hijo. En otras palabras, el amor de Dios busca el mayor bien del ser humano.
Y el mayor bien es dar a su Hijo para darnos vida eterna. Y Él lo demostró en esa cruz. Mis hermanos, Dios no nos ama como hombre. Nos da un amor divino, ágape. Él ama profundamente. Ama profundamente a un mundo que no se merece su amor. Piénselo. Tú y yo no merecemos el amor de Dios. ¿Quién merece amor cuando nos rebelamos contra Él? ¿Quién de nosotros merece amor cuando lo hemos rechazado? ¿Quién nos podrá amar? No somos merecidos de su amor, pero aún así, porque Él es amor, Él nos ama aún a los pecadores. De hecho, Romanos 5:8 nos dice que Dios actuó primero en amar a los pecadores. Y debemos de pensarlo un poco, mis hermanos. El amor de Dios te alcanza donde quiera que estés. No tenemos que impresionar a Dios. No nos tenemos que ganar su amor. No tenemos que rogarle por su amor. Porque Él es amor y Él nos creó. Somos criaturas de Él. Él nos ama y lo demostró al enviar a su Hijo Jesucristo. Hermanos, aquí Juan 3:16 nos dice que el amor de Dios se extiende a cada persona del mundo. Si tú te pones a pensar un poco en el alcance del amor de Dios, aquí Juan nos dice que Dios amó a quienes, al mundo. En otras palabras, a toda la humanidad. Y eso significa que el amor de Dios es universal, que significa que ama a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, raza, a toda persona. El amor de Dios se extiende a toda la humanidad. No importa de dónde seamos, no importa de qué raza seamos, Él ama al mundo completo. Ama al mundo, su amor es universal. Y nunca se nos olvide que su amor es personal. Porque en ese mundo estás incluido tú. En otras palabras, su amor es para ti. Su amor es para ti y para ti. Hermana Ivonne, es para ti. El amor de Dios se extiende a cada persona del mundo. Y la razón por qué Dios ofrece vida eterna es porque Él ama al mundo. Todo comienza, la vida eterna comienza con el amor de Dios por el mundo. Por lo tanto, si queremos obtener vida eterna, empecemos con el amor de Dios, aceptando el amor de Dios. Porque la vida eterna comienza con Él. Acepta el amor de Dios. Pero para obtener vida eterna debemos de mirar al Hijo de Dios. Hermanos, el ser humano quiere ver al mundo para recibir salvación. El ser humano quiere ver al hombre para recibir salvación. Pero aquí Jesucristo es quien nos da la salvación. Por lo tanto, debemos de mirar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dio a su Hijo para salvarnos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo lo demostró? ¿Cómo fue que amó al mundo? Que dio a su Hijo unigénito. Así es que Dios amó al mundo de esa manera. Él demostró su amor profundo y perfecto al dar a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y Él tuvo que morir en la cruz para salvarnos. Él dio a su Hijo. Yo me pongo a pensar en mis hijas. Amo a mis hijas con todo mi ser. Son una bendición de Dios. La Biblia dice que nuestros hijos son la más grande bendición que nos puede regalar como familia. Pero yo jamás entregaría a mis hijas para morir por sus pecados. Usted jamás entregaría a sus hijos para morir por nuestros pecados, para morir
por los pecados perversos de otras personas, pero Dios, porque nos amó con un amor profundo, divino, un amor ágape, Él lo demostró al entregar a su hijo para morir por la humanidad. Por lo tanto, debemos de ver al Hijo, porque Dios lo dio para salvarnos. Hermanos, Dios demostró su amor por el mundo a dar a su Hijo. Él le entregó a su Hijo y demostró su amor por nosotros, entregándolo para morir aún por los pecadores. Dios dio a su Hijo, pero no lo dio, no fue cualquier hijo. Dios dio a su Hijo un Hijo especial, único al mundo. No nos dio otro hijo, nos dio su Hijo. Y de hecho, cuando pensamos en la descripción o la frase hijo unigénito o el unigénito Hijo de Dios, eso simplemente significa que Él es el único hijo de su tipo. En otras palabras, no hay otro hijo como el Hijo de Dios. No hay otra persona como el Hijo de Dios. No hay otra persona que nos pudo salvar sino el Hijo de Dios. Si usted recuerda en el Antiguo Testamento, en el Salmo 2, versículos 7 y 12, Dios declaró que Cristo era su Hijo, porque dijo: tú eres mi Hijo, nadie más. El unigénito Hijo de Dios significa que no hay otro como Él. Dios lo declaró Hijo. Pero eso no significa, mis hermanos, que Dios creó a Jesús. Dios no creó a Jesús. Dios no creó a su Hijo como si fuera hombre natural como nosotros. Al contrario, Jesús es eterno como el Padre. Jesús es eterno como el Espíritu Santo. No es creado por Dios. Y Jesús es el único Hijo de Dios y siempre lo ha sido. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo era. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Por lo tanto, Dios no creó a su Hijo. El Hijo de Dios es único. Él es el único de su tipo. Eso significa, mis hermanos, que Jesús no es un profeta. No fue un solo profeta, no fue un maestro religioso o líder moral. Él es el unigénito Hijo de Dios, divino Hijo de Dios. Y además de eso, como el unigénito Hijo de Dios, Jesús fue el único Salvador calificado para el mundo. El hecho de que Él es el único Hijo de Dios significa que Él y solamente Él pudo ser quien nos pudiera salvar. Nadie más. El hecho de que Él es el Hijo de Dios nos dice que Él fue el único calificado. El único que podía cumplir con los requisitos de Dios para la salvación. De hecho, la Biblia nos dice que Él vivió en esta tierra sin pecado. Él se convirtió pecado por nosotros. Solamente Él pudo salvarnos. De hecho, quiero que pongan atención a algunos versículos que nos hablan que Cristo es el único calificado para salvar al mundo. De hecho, póngale atención a 1 de Juan capítulo 4 versículo 14, que nos dice: y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. El unigénito Hijo de Dios es el único calificado de ser el Salvador del mundo. Además de eso, si ustedes recuerdan las palabras de Jesucristo en Juan 14:6, que Cristo dice: yo soy el camino. En otras palabras, yo soy el único camino, yo soy la única verdad, yo soy la única vida y yo soy el único que te puede llevar al Padre. Por eso Él es el único calificado para salvar al mundo. Además de eso, Pablo le dijo a Timoteo, en Timoteo 2:5-6 dice: porque hay un solo Dios, un solo Dios. Y dice: y también un solo mediador entre Dios y los hombres,
¿Quién? Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. El único calificado para ser mediador entre Dios y el hombre. El Papa no lo es. Los sacerdotes de la religión tradicional no lo son. Cristo es el mediador. Él es quien nos lleva a Dios Padre. Por lo tanto, Él es el único calificado de ser Salvador del mundo. Y además de eso, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, mira lo que dice. Dice, en ningún otro hay salvación. En ninguna otra persona, no en ti, no en mí, no en el mundo. Dice, en ningún otro hay salvación. Él es el único calificado para salvar. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay salvación en otra persona. Cristo es el unigénito Hijo de Dios, dado por Dios, que significa el único capaz de morir por nosotros, el único capaz de ser clavado en la cruz y el único capaz de poder resucitar para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, Cristo es el único calificado, unigénito Hijo de Dios. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y cuando dice que lo dio, eso implica que lo dio para un cierto propósito. Implica que lo dio ¿para qué? Para morir, para salvar. Para eso lo entregó, para eso lo dio. Cristo murió por el mundo con el propósito de salvar. Dios lo dio al mundo para morir por los pecados de una sola vez para todos. Dios lo entregó al mundo para quitar los pecados del mundo como el Cordero de Dios. Dios lo entregó al mundo para hacer la propiciación por todos los pecados del mundo. Dios lo entregó al mundo para hacer pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Dios lo entregó al mundo para redimirnos y purificarnos, para ser un pueblo santo y posesión de Dios. Dios entregó a su Hijo para llevarnos a Dios. Dios entregó a su Hijo para darnos vida eterna. Lo entregó con el propósito de salvarnos. Ese es el amor de Dios manifestado en el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo murió por el mundo con el propósito de salvar. Y por esa razón, mis hermanos, para recibir vida eterna tenemos que ver, fijarnos, poner nuestros ojos en el Hijo de Dios. Porque Dios lo dio para salvar, para salvarte a ti. La vida eterna empieza con el amor de Dios. Acepta ese amor. Y la vida eterna depende del Hijo de Dios. Dios lo envió para darnos salvación. Y por último, ¿qué debemos hacer para tener vida eterna? La Biblia nos dice que solamente hay una condición y nada más. Que debemos de creer en Cristo. ¿Quieres recibir vida eterna? Cree en Cristo y recibirás vida eterna. En otras palabras, la salvación viene solamente por la fe en Cristo y nadie más. Cree en Cristo y recibirás vida eterna. Pon tu fe en Cristo y serás salvo, porque Juan 3:16, leerlo de nuevo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Solamente se encuentra una condición para vida eterna en este versículo y a través del libro de Juan, y eso es creer. Cree en Cristo para vida eterna. Cree en Él. Hermanos, esa es la única condición. Creer que estás totalmente convencido que Cristo es el Salvador. Que estás totalmente convencido que vida eterna se encuentra en Él.
que estás totalmente convencido que si crees en Él te salvará, que estás totalmente convencido que tienes vida en su nombre. De hecho, ese es el propósito del libro de Juan. Si ustedes recuerdan, al final del libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 31, vemos el propósito por qué Juan escribió su epístola, su evangelio. De hecho, nos dice ese versículo, pero estas se han escrito. El libro de Juan se ha escrito, ¿para qué? Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengan vida en su nombre. Fe te garantiza la vida eterna. Creer en Cristo te garantiza vida eterna. Mis hermanos, se trata de creer, no de comportamiento ni de obras. Eso es lo que nos dice Efesios 2, ¿recuerdan? Mire, si quiere usted dos pasajes que hablan de la salvación, Juan 3:16 y Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que nos dicen que la salvación es como por la gracia de Dios, que la salvación es como por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no se trata de comportamientos ni obras, se trata de creer solamente por la fe en Cristo Jesús. Somos salvos. Mire, pero ¿dónde viene esa fe? ¿La fabricamos? ¿Podemos fabricar esa fe para que nos ayude a recibir vida eterna de parte de Dios? La Biblia dice que no la podemos fabricar. Por lo tanto, ¿de dónde viene? ¿Dónde recibimos esa fe? ¿Cómo es que nosotros podemos expresar o ejercer nuestra fe en Cristo? Recuerda lo que Pablo dijo en Romanos. En Romanos 10:17, Pablo nos dice que la fe viene del oír y el oír de la palabra de Cristo. En otras palabras, mis hermanos, la fe viene. La fe es producida en nosotros cuando escuchamos el evangelio de Cristo Jesús. Escuchamos ese evangelio, lo analizamos. Analizamos las evidencias y tomamos la decisión de creer o no creer. Pero de allí viene la fe. Hermanos, ¿cómo van a creer si no anunciamos el evangelio? ¿Cómo serán salvos si no compartimos el evangelio de Cristo Jesús? ¿Cómo veremos la gloria de Dios sobre ellos si no compartimos nuestro testimonio? La fe viene por el oír y el oír el evangelio de Cristo Jesús, y Dios nos ha llamado a nosotros a anunciar el evangelio para ver esas almas recibir vida eterna. Hermanos, creen en Cristo para vida eterna, es por fe solamente y nada más. Y aquí el versículo nos recuerda que la vida eterna está disponible para todos. Para todos. Todos pueden creer. Todos pueden recibir la vida eterna si creen en Cristo Jesús. Porque el versículo dice, para que todo aquel que cree en Él. Hermanos, la vida eterna no está limitada a algunos. No son para los elegidos solamente, no son para los más religiosos, no, es para todos. Esta promesa de vida eterna se ha extendido a todos, es para todos, no solamente para algunos. De hecho, mis hermanos, la expiación de Cristo es suficiente para todos, pero efectivo solamente para aquellos que creen. La muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, es suficiente para todo. Es suficiente para el pecador más grande. Es suficiente para el pecado más grande. Es suficiente para todos, pero solamente efectivo para aquellos que creen en Cristo. Sí, la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo es suficiente para aquel que cree en Él. Está disponible para todos. Y por esa razón esta vida eterna está garantizada para los que creen, mis hermanos. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga
vida eterna. ¿Se ha puesto a pensar qué es la vida eterna? Obviamente no es vida terrenal, no es vida humana, pero póngase a pensar un momento en la vida eterna. ¿Qué es? Simplemente es vida de Dios. La vida que viene de Dios. Esa vida espiritual, esa vida celestial, esa vida escatológica, la vida que hemos de experimentar y tener y vivir en el reino de Dios. La expiación de Cristo, mis hermanos, nos garantiza vida, y esa vida es la vida de Dios que se nos ha dado cuando creímos en Cristo Jesús. Esa es la vida eterna. Y también recuerden que la vida eterna es un regalo de Dios. Es un regalo. Y un regalo no se compra, un regalo no se gana, es un regalo. De hecho, mis hermanos, la Biblia nos dice en Romanos 6:23 que es un regalo. No dice porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva o el don o el regalo de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna es un regalo. No te lo puedes ganar. Dios no espera que te lo ganes. Es un regalo. Y mira, el concepto de regalo está muy implementado en mi mente ahora. ¿Sabe por qué? Porque el miércoles vamos a celebrar el cumpleaños de mi hija Eliana, aquí en la iglesia, el miércoles a las 5:30 de la tarde. Y en ese día le voy a regalar, le voy a dar su regalito. Y no son sorpresas porque ya lleva semanas esperando los paquetes de Amazon. Y cuando llega un paquete ella sabe que es su regalo. Ella entiende el concepto de regalo. Y mire, cuando le dé ese regalo me voy a regocijar porque veré una sonrisa en el rostro de mi hija. Yo estoy seguro que me va a dar un abrazo porque ese regalo va a ser de gran gozo para ella. Pero ¿sabe lo que no voy a hacer? No se lo voy a quitar. Es un regalo. Y el regalo se da sin esperar nada. El regalo se da sin quitárselo. Es un regalo. Y la vida eterna es un regalo. Y imagínense el sentimiento de Dios, el corazón de Dios cuando le dio su regalo de vida eterna al creer en Cristo Jesús. La vida eterna es un regalo de Dios. Y mis hermanos, la vida eterna se recibe en el momento en que creímos en Cristo Jesús. No tenemos que esperar llegar al cielo para experimentar la vida eterna. No, en el momento que uno cree en Cristo Jesús, en ese momento recibe la vida eterna. En ese momento. Por esa razón Pablo dijo, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Por esa razón Jesucristo dice que si creemos en Él, aunque muramos, aunque vamos a experimentar la muerte física, dice, vivirás. ¿Por qué? Porque en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, recibimos la vida eterna. Lo cual significa que la vida eterna es una realidad presente. La tenemos ahora. La tienes. Si crees en Cristo, la tienes ahora. Es tuya, es tu regalo. De hecho, Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 6, versículo 47. Cristo dijo, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna, presente, la tiene ahora. Así es que esta vida eterna es garantizada cuando creemos en Él. Y porque es vida eterna, mis hermanos, es segura. La vida terrenal, la vida física es finita. Tiene un principio y tiene un fin, pero la vida eterna no tiene principio y no tiene fin. El momento que creemos la recibimos, pero sigue por toda la eternidad. Lo cual significa que esta vida eterna es segura. No la perdemos, no la podemos perder. ¿Por qué? Porque es eterna, no se acaba. En otras palabras, nuestra vida jamás se acabará, nuestra vida con Dios jamás se acabará. Estaremos en su presencia por toda la eternidad porque hemos recibido vida eterna. Y porque es vida espiritual, mis hermanos. Como dice el libro de Apocalipsis,
En la eternidad no habrá pecado, ni dolor, ni aflicción, ni muerte. Solamente vida en Dios. Recibir la vida eterna, la recibimos ahora. Pero el versículo nos dice que no todos creerán en Cristo. Lo sabemos muy bien, que no todos han creído en Cristo. Hay muchos que rechazan a Cristo. Y debemos de entender, quien rechaza a Cristo, mis hermanos, enfrenta destrucción. Quien rechaza a Cristo perecerá, enfrentará la destrucción. Quien rechaza a Cristo va camino a la destrucción, a la autodestrucción. Quien rechaza a Cristo no verá la vida, no tiene la vida, sino que tiene la ira de Dios sobre él. Sí, Dios le da la oportunidad a todo ser viviente recibir vida eterna, pero la tragedia del ser humano es de que no todos la reciben, sino que rechazan a Dios. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Porque aman más las tinieblas que la verdad, aman más las tinieblas que la luz. Y por esa razón la ira de Dios está sobre ellos. De hecho, Jesucristo lo dijo en Juan 3:33. Escuche que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hermanos, la decisión es suya. ¿Creerás en Cristo para la vida eterna o perecerás? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La decisión es de uno. Vida eterna o destrucción. Mis hermanos, sin Cristo, la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Cristo, la Biblia dice que no tenemos la vida de Cristo. Y si eso es verdad, eso significa que el ser humano sin Cristo, él mismo se pone en el camino de destrucción, porque todo lo que hace, lo hace en tinieblas. Y cuando uno vive en tinieblas, vamos en ese camino. Tomamos malas decisiones. Solamente nos enfocamos en nuestros placeres. Y cuando nos entregamos a nosotros mismos, mis hermanos, es cuestión de tiempo que destruiremos nuestra propia vida. Pero el que cree en Él no se pierde, mas tenga vida eterna. Cree en Cristo para recibir la vida eterna, porque la salvación viene solamente por la fe en Cristo. Es un regalo que Dios le ofrece a todo el mundo. Y si usted es creyente hoy, regocíjese en el Señor. Pero si usted no es creyente hoy en día, tienes el camino a la vida eterna o tienes el camino a la destrucción. Usted decida. Su vida depende de su respuesta. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor.